Bueno, Jorge Comeras, de IHF, un aplauso para él, que viene además con mucho cuidado. A ver, ¿te ayudamos? ¿Pero es un performance o es un performance? No. Ah, vale. Me cayó con sus fotos. Había. Tienes aquí. Vale. Bueno, buenas a todos. Muchas gracias también a la organización por la invitación. Yo en este caso voy a hablar de la aplicación de los modelos hidráulicos bidimensionales para establecer la clasificación de balsas. Es un tema que no está directamente relacionado con el marco específico de este congreso, pero sí que está pues, directamente relacionado con todo el tema de las balsas de riego cuando cumplen ciertas dimensiones. Vale. La presentación se ha dividido básicamente en tres partes. La primera simplemente va a ser una pequeña presentación de cuál es la empresa y de quién soy yo. Luego un poco se va a hablar de la clasificación de balsas, más que nada para poner un poco en contexto el resto de la presentación. Y ya por último sí que se profundizará un poco en los modelos hidráulicos bidimensionales. IHF es una consultora, estamos especializados en estudios de inundabilidad, estudios hidrológicos, estudios hidráulicos y estudios de rotura de presas y balsas. Detrás de IHF estoy yo, soy ingeniero técnico forestal y tengo maestría en uso y gestión del agua en el medio natural, ambos títulos por la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, formo parte del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales. Ahora ya vamos a entrar a hablar un poco del tema de la clasificación de balsas. Aquí podéis ver un poco el marco legislativo en el que no nos vamos a meter, pero simplemente dejar constancia que toda esta legislación está agrupada en una guía técnica que, bueno, ya ha habido varias actualizaciones, la última es de 2023, y vamos, que está sintetizado toda la legislación. Básicamente, de acuerdo con la directriz básica de protección civil, es necesario la clasificación de presas en tres categorías, lo mismo, no nos vamos a meter en cada una de las categorías, y de acuerdo con el reglamento del dominio público hidráulico, las balsas que hay que clasificar, balsas o presas, voy a hablar de balsas porque está un poco orientado el Congreso a las balsas. De acuerdo con el reglamento del dominio público hidráulico, pues aquellas que sean de altura superior a 5 metros o el volumen sea superior a 100.000 metros cúbicos, pues es necesario proceder a su clasificación. Básicamente la metodología para la clasificación de las presas y balsas pues sería un poco como se calcula el riesgo de inundación, ¿no? Por un lado se calcularía lo que viene a ser el riesgo de inundación, que en este caso la zona que nos importa es la zona de daño grave o zona de inundación peligrosa, que está regulada en el artículo 9 del reglamento del dominio público hidráulico. Y luego sería también la identificación de, bueno, pues en este caso las zonas vulnerables, ¿no? Y luego ya pues lo que se vería cuáles de esas zonas vulnerables están expuestas a esa zona de graves daños, y en función de eso ya se procedería a clasificar la balsa en las categorías que hemos visto anteriormente. Ahora ya sí que vamos a entrar un poco en el tema de los modelos hidráulicos bidimensionales. Básicamente con esta diapositiva quería hacer un poco hincapié, hay modelos unidimensionales, modelos bidimensionales y modelos tridimensionales. Obviamente, ahí ha quedado un poco mal, bueno. De unidimensionales a tridimensionales, pues obviamente son más simplificados y más económicos, más precisos y más costosos. Estos, normalmente, al ser más simplificados, pues los tiempos de cálculo también son más rápidos, y entonces pues los costes son menores. Cuando bajo un tridimensional, los cálculos suelen ser más complejos y obviamente nos vamos a mayores costes. Sí que es verdad que en los últimos años ha habido una gran evolución tecnológica, es decir, ahora ya disponemos de hardware que nos permiten procesar muchos datos en menor tiempo, y eso nos sitúa que para las balsas los modelos hidráulicos bidimensionales son los óptimos. De hecho, en la propia guía de clasificación, la última versión, ya se recomienda la utilización de estos modelos.
Luego, bueno, me he dejado que en este caso, pues, cuando existe una rotura de una balsa, lo que se genera es una onda de rotura que va a generar flujos fuera de cauces. Entonces, lo que nos interesa estudiar sobre todo es la llanura de inundación, que como veis un poco, es un poco el escenario que se trata de abordar con estos modelos. Aquí ya nos vamos a meter un poco en la metodología. Primero vamos a explicar así la metodología de forma general y luego ya vamos a ver un pequeño caso práctico. Básicamente, lo primero sería recabar datos fuente. En el tema que hemos hablado antes de la evolución tecnológica, vamos a ver ahora que tenemos una gran cantidad de datos geoespaciales también que nos facilitan un montón el trabajo. Luego, esos datos fuentes se va a realizar un tratamiento con sistemas de información geográfica. Aquí he puesto pues, ArcGIS y QGIS, que son un poco los sistemas de información geográfica más utilizados. Y luego, una vez que ya tengamos los datos ya tratados, ya se procedería al diseño del modelo hidráulico bidimensional. Aquí lo mismo, en el caso del modelo hidráulico he puesto IBER y GERRAS, que son los más utilizados, pero vamos, existen multitud de modelos. Aquí quería hacer hincapié pues, sobre todo en el tema de los datos fuente. Básicamente, a nivel nacional, pues, a través del Instituto Geográfico Nacional, tenemos información del terreno a través de ya sea de nube.es LIDAR o modelos digitales de terreno, que serían ya puntos LIDAR ya tratados. Luego tendríamos también distintas coberturas del suelo con distintas precisiones y distintas escalas temporales. Y por último también tendríamos la ortofotos, vamos, creo que se hacen cada 4 años el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, va haciendo vuelos y van sacando nuevas ortofotos. Bueno, ahora ya vamos a ver un caso práctico para extender un poco todo este tema. En este caso nos vamos a centrar en un estudio que hicimos ahora unos 3 años en Bezmarz y García, en el municipio de Bezmarz y García, en Jaén. Y bueno, no sé si habéis visto... Vale, no, quería simplemente pasar a la anterior. Vale, ahí veis las 2 balsas que se ven, que están localizadas en la ortofoto, y esta es pues una tercera balsa que se está haciendo. A ver. Vale, entonces ahora ya nos vamos a meter un poco en las distintas partes, ¿no? Un poco lo primero que habría que hacer sería definir un poco la hidromorfología. Para definir la hidromorfología necesitaremos tener la geometría de las balsas y los modelos digitales del terreno. Como podéis ver aquí, a partir de la geometría de las balsas se puede generar un modelo digital de terreno de esa geometría, y luego lo que se hace es ensamblar la geometría de la balsa sobre el terreno. Esto ya veremos que de cara a los modelos hidráulicos se puede hacer también de otra forma, que sería importando directamente la geometría en el modelo hidráulico y haciendo el ensamblaje en la malla, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Aquí vemos una foto más ampliada pues, de cómo quedaría el modelo digital de terreno con las balsas ensambladas. Uy. Vale. Y bueno, luego ya iríamos al tema de las coberturas del suelo, que a través de las coberturas del suelo el objetivo es definir el coeficiente de rugosidad o la N de Manin. Yo en mi caso suelo utilizar el SIOS de alta resolución porque tiene una precisión bastante alta, pero sí que es verdad que generalmente, ya sea con visitas a campo o a través de la ortofoto, pues sí que es necesario realizar alguna corrección. Y luego, una vez ya disponemos de las coberturas del suelo, sí que es verdad que tenemos la guía metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, donde en su anexo 5 ya nos propone una serie de valores en función de los tipos del suelo. Ahí se pueden asignar de otras formas, pero vamos, en este caso, pues para los planes de gestión de riesgo de inundación recomiendan hacerlo así, entonces es un poco la metodología más aprobada por las administraciones. Ya pues una vez definidos las coberturas de los usos del suelo y en función de los valores que nos propone el anexo 5 de esta guía, se generaría el mapa del coeficiente de rugosidad o N de Manin.
Ahora ya nos vamos a meter en el modelo hidráulico. Como he hablado antes, hay varios modelos hidráulicos. Yo, en mi caso, suelo trabajar con el modelo IBER. En este caso vamos a hablar del modelo IBER, que se divide básicamente en tres partes. Preproceso, que es básicamente la generación de la malla, la introducción de las condiciones de contorno, condiciones iniciales. Luego sería establecer los parámetros de cálculo y lo que vendría a ser el propio cálculo, y luego ya estaría el postproceso, que es donde visualizaríamos los resultados, incluso podríamos exportarlos para trabajar luego con ellos en sistemas de información geográfica. Y bueno, IBER se compone de varios módulos. En este caso, para el tema del estudio de rotura de balsas, solo interesa el módulo de hidrodinámica. Y ahí sí que quería hacer un especial hincapié en una de las cosas por las que yo uso IBER, y por lo que hablamos antes un poco de la evolución tecnológica, que IBER, a la hora de calcular, se puede paralelizar con la GPU del ordenador. Entonces, si dispones, por ejemplo, de una buena tarjeta gráfica, se pueden reducir los tiempos de cálculo. O sea, yo he llegado a reducir de un ordenador a otro tiempos de cálculos, o sea, de igual un estudio que te tardaba 4 horas en correr el proceso, a hacerlo en 10 minutos. O sea, que eso es bastante interesante. Creo que GERRAS lo va a introducir en la nueva versión, pero hasta las versiones que he utilizado no disponía de ello. Jorge, si puedes ir terminando, salen ya los ejemplos, ¿no? De finales, ¿no? Porque es que estamos ya fuera de tiempo. Ah, vale, perdón. Vale. Vale, bueno, vamos rápido. Simplemente, atrás de la hidromorfología, aquí lo que haríamos sería generar la malla de cálculo. Aquí podéis ver lo mismo del ensamblaje. Esto es lo otro que os había comentado, de ensamblar directamente lo que es la geometría de la base con la malla. La asignación de la condición inicial, en este caso de la lámina de agua, de la cota de la lámina de agua. La asignación de la rugosidad, no me voy a meter en el proceso tampoco, porque vamos mal de tiempo. Y bueno, una de las cosas que me gusta de IBER es que tiene, para generar la brecha, al ser un software español, pues ya incorpora los criterios de la guía técnica española. Entonces es muy fácil generar la brecha, y vamos, básicamente te calcula el tiempo, te calcula la dimensión. Vale, luego entraríamos en los parámetros de tiempo. Otra cosa interesante que tiene IBER, lo mismo, al ser un software español, en los resultados ya incorpora la zona de graves daños, de acuerdo al reglamento del dominio público de lo que hemos hablado, que luego en cualquier otro software, a través de calado y velocidad, se podría calcular igualmente en el tratamiento de los datos con sistemas de información geográfica, pero bueno, aquí la podríamos calcular directamente. Aquí quería hablar para el modelo que os he enseñado. Podéis ver que el tiempo de cálculo son 4 minutos, que es un tiempo bastante pequeño, ¿no?, para la extensión del estudio. Y nada, ya finalizo con los resultados. Aquí se vería la simulación, arriba se vería el calado. A ver si pasa de diapositiva. Vale, a la derecha se vería un poco cómo se genera la brecha en la malla, y abajo veríamos lo que es la zona de graves daños. Y ya por último, nada, pues simplemente la exportación de esos resultados a sistemas de información geográfica, más que nada para mostrarlos con una mayor visualización. Y bueno, ya en tema de clasificación de presas ya no nos metemos. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge.